pueden ver, está unido. Normalmente el calcio viene y se une a la troponina C y hay un cambio conformacional en el complejo y empuja a la troponina. Y al empujar a la tropomiosina lo desplaza de su sitio de unión con la actina, ¿no? Y se pone libre el sitio de unión con la miosina. ¿Se entiende? Normalmente la tropomiosina está bloqueando los sitios de unión de la actina con la miosina. El complejo de las troponinas, lo que hace es, al activarse con calcio, desplaza a la tropo, la empuja o la profundiza en el surco y deja libre el sitio de unión de la actina para la mio. ¿Se entiende? Entonces, la función del complejo de las troponinas, ¿no? Así más o menos se ve, y esta es la fotomicrografía de, ¿no? La troponina T se une a la troponina, está unida a la troponina. La C unida por calcio y la I es, digamos que la cara que está oponiéndose a la unión de la miosina con la cual va a ser liberada, ¿no? ¿Hasta ahí se ha entendido? O sea, los filamentos delgados básicamente es actina, troponina, tropomiosina, ¿no? Y en su extremo estaría, hemos dicho, la carbohidrato. ¿Cuál hemos dicho? La alfa-actina, la única del disco de la otra. Pero, aparte de esas proteínas, hay una serie de proteínas que van a tener una función estructural. Las que hemos descrito son más importantes. Entonces, aquí es el esquema, y esta es la forma tridimensional. Acá vemos los discos con líneas Z. Estamos viendo la sarcómera. Estamos viendo acá en rosado, o medio melón, el complejo de las filamentos gruesos de la y en el centro del filamento grueso que correspondería a la línea M, van a estar unas proteínas que unen un filamento grueso con otro filamento grueso y lo mantienen estructuralmente en ese sitio. Va a estar dado la proteína C, la proteína de la línea M, van a ser la miomesina, proteína M, todas estas proteínas lo que hacen es como una escalera. La escalera tiene peldaños y tiene un eje horizontal, que mantiene estable. Este eje horizontal que mantiene estable los filamentos gruesos son las proteínas de la línea M. Proteína C, miomesina, proteína M y la ¿ya? ¿Ahí se entiende? Por el otro extremo tenemos los filamentos delgados. Los filamentos delgados están anclados, hemos dicho, al disco Z a través de la alfa actin. Estos bloquecitos azules son la alfa actin. La tropomiosina, la troponina, hemos dicho. La tropomodulina es el casquete. Bueno, vamos a luz sin morir, por favor. Va a haber una proteína muy larga, que va a ir desde la línea Z entonces, hay una proteína que va a ser muy larga y que va a unir las proteínas de la línea M con la línea esta que parece y esta se llama la titina. La titina viene del nombre de titano, porque está soportando y evita la sobredistensión, evita que los discos Z se separen.
separen demasiado. Por eso tiene forma, por eso le llaman esta soporte. Va, lo pueden ver. El disco, Z, la línea, que sea amplia, mantiene la integridad de. A su vez, hemos dicho que había miofilamentos en todo esto. Los más periféricos, están cerca de la membrana celular, van a tener uniones a la membrana celular. Por ejemplo, la anquilina va a ser una proteína que va a unirse a proteínas de la membrana. La desmina va a ser el ancla entre el disco Z y la membrana. O la distrofina, que se va a unir a proteínas transmembranas como los distroglucanos. ¿No? Entonces, mantiene la integridad uniéndolo a la membrana. Hay mutaciones, por ejemplo, de la distrofina que causan un grupo de enfermedades que se llama la distrofia muscular. Hay varios subtipos de distrofia que se caracterizan por debilidad muscular. La contracción no es adecuada. Los pacientes no pueden hacer movimientos bruscos o de fuerza, ¿no? Por ejemplo, el levantarse del piso les cuesta el sentarse, pues, tienen debilidad muscular progresiva y casi siempre fallecen muy jóvenes por insuficiencia respiratoria. El diafragma no puede cumplir su función, hacen insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, y como les había dicho, normalmente la miosina, los miofilamentos de miosina, se unen cola con cola y dejan una zona desnuda. Esa zona desnuda va a coincidir justamente con, o va a terminar justo donde se cruzan los segmentos. Esa va a ser la banda H también va a representar esa zona. Y eso va a ser importante porque es como que esta brecha, el espacio, como para que estas dos puedan unirse en esa zona. ¿Está ahí sí entendido? Entonces, esto es lo mismo que hemos visto, ¿no? Las uniones de la distrofina, del disco Z a las proteínas transmembranas, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto, es un resumen. Y ahora vamos a hablar de la contracción. Antes de esto vamos a hablamos primero para que vean. Normalmente los músculos están inervados por neuronas, ¿cierto? Hay una unión de neuronas con fibras. Cuanto más fino es el movimiento, menos fibras musculares están en relación a una sola. O sea, por ejemplo, hay movimientos toscos en los que una neurona comanda a 1000 fibras musculares. Pero si el movimiento es fino, muchas veces una sola neurona va a comandar solo a 10, 5, ¿no? Fibras musculares. Movimientos finos como el escribir, ¿cierto? Dibujar, esos movimientos mucho más finos requieren menor cantidad de fibras y va a estar inervado de forma casi personalizada. ¿No? Entonces, a la neurona y su grupo de células musculares a las cuales esta inerva se va a llamar unidad. ¿Se entiende? Entonces, cada fibra muscular puede recibir, ¿no?, un axón, varios axones, una neurona, un grupo de neuronas, ¿no? Entonces, y generalmente la neurona va a transmitir información química, ¿no es cierto? Va a haber una comunicación entre la neurona y el músculo, ¿ya? A través de una región especializada en la membrana celular de las fibras musculares, ¿no?, que se va a conocer como la placa terminal, ¿no?
forma muchísimas fibras musculares. Pero cuanto más fino es el movimiento, menos fibras musculares están asociadas al movimiento. ¿Se entiende? Normalmente, la unión entre el músculo y la neurona, en este caso serían axones, va a estar mediado por una sustancia, la acetilcolina. Por lo tanto, es una neurotransmisión colinaria. Se parece a una sinapsis en parte. Normalmente la membrana va a formar unas depresiones, ¿no?, con cristas para aumentar la superficie de contacto, ¿no? Y esta zona va a tener numerosos receptores de acetilcolina. Entonces va a haber un espacio o brecha. Normalmente el extremo terminal de la neurona va a tener vesículas de acetilcolina. Libera la acetilcolina se va a unir a su receptor y va a desencadenar una respuesta en la célula muscular. Lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, generalmente lo que va a producir la acetilcolina es la apertura de canales de sodio dependientes de IVA. Y la acetilcolina se une, ese receptor va a ser un canal de sodio. El canal de sodio se va a aperturar y va a cambiar la polaridad de la célula muscular. ¿Entienden? Tenemos aquí los receptores de acetilcolina, las vesículas de acetilcolina y cómo va liberando, ¿no? Ahora, la unión no es permanente. Normalmente hay enzimas en ese espacio. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa. Se degrada a la acetilcolina, la divide en colina y acetato, ¿no? Y estos se recaptan otra vez se resintetizan y otra vez, ¿no? Un ciclo, ¿no?, en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si se bloquea estos receptores? No va a haber la transducción de la señal de la neurona al músculo. Hay algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, el pez globo tiene una toxina, la tetratoxina. ¿Qué hace? Se une y bloquea los receptores de una parálisis. O en una enfermedad autoinmune, en la cual el mismo cuerpo produce anticuerpos contra estos receptores. Los empieza a destruir, se llama miastenia gravis. Entonces no se puede traducir la señal, esto también tiene una debilidad muscular. Puede llegar hasta la parálisis de la musculación. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, esa es una unión neuromuscular. Entonces, vamos a ver qué pasa. La neurona motora entonces libera acetilcolina. La acetilcolina se une a sus, no sé, el sodio ingresa al interior. Se va a producir un cambio, una despolarización. Ahora, muchas veces, aparte de estos canales de sodio dependientes del ligando, hay canales de sodio dependientes de voltaje. Es decir, estos canales de sodio, cuando hay un cambio en el voltaje, se activan y se abren. Entonces ingresa más sodio todavía, ¿no? Entonces, se generará un potencial de acción. Un potencial de acción en la membrana de la célula muscular. Y va a viajar todo su. Pero recuerden que las fibras musculares tenían unas invaginaciones en su membrana celular, se llamaban los túbulos. Entonces, recuerden que acá están las miofibrillas. Lo que hace esto es que viaje la despolarización hasta el interior y se despolaricen tanto las miofibrillas, se produzca contracción de las miofibrillas, tanto periféricas que están en contacto con la membrana como las periféricas. Si no, sería una contracción asincrónica. Primero se contraerían las miofibrillas más superficiales en contacto con la membrana y luego las más
Ahorita vamos a ver la importancia. ¿Ya? Lo importante es que esto se va a traducir en algo, en liberación de calcio dentro del citoplasma. Ahorita vamos a ver. ¿No? Y es el calcio el que va finalmente desencadenar la conversión. Esa parte tenemos que verla porque es la parte inicial de la contracción. Entonces, la contracción muscular no es más que el cambio de la energía química en forma de, ¿no es cierto?, de iones de sodio que están ingresando al interior a energía mecánica, porque finalmente el resultado es que la célula muscular se va a cortar. Entonces, la energía química se va a traducir, se va a transformar, ¿ya? Habíamos dicho que la neurona motora entonces va a liberar acetil. La acetilcolina se va a unir a su receptor. Se va a activar los canales de no solo los canales de sodio dependientes del ligando, que es en este caso de la acetilcolina, sino también en canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, se va a maximizar esa respuesta. Y va a ingresar sodio y cambia el interior, se va a hacer menos negativo. Pero la exponencial también va a viajar por los túbulos como una onda. Hemos dicho que asociado en cercanía a los túbulos T estaba el retículo sarcoplásmico. Muy bien. El retículo sarcoplásmico tenía una función: almacenar calcio, porque tenía una proteína que se llama calce. La calceocuestrina es como una especie de queratina que capta y atrapa el calcio y como que neutraliza su carga. Porque recuerden que el transporte de iones tiene un valor máximo. Por más que sea activo, no puede transportar indefinidamente. Llega a un cierto tope y se bloquea, se autorregula. Para evitar que haya un tope, la calceocuestrina hace que la carga final de todo el calcio en el interior sea menos que realmente es, bloquea su carga. Entonces, va a poder seguirse bombeando calcio. ¿Por qué? Porque en la membrana celular del retículo sarcoplásmico hay una bomba de calcio. Una bomba que requiere AT. Que en el reposo normalmente está bombeando el calcio en el citoplasma. O sea, en una célula muscular en reposo hay poco calcio dentro del citoplasma. Muchísimo calcio dentro del citoplasma. El gradiente de calcio es altísimo, ¿no? Más allá de lo fisiológico, ¿no? Entonces bloquea la carga para que el gradiente sea muy grande. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, resulta que aquí, en la proximidad, en el túbulo en la membrana cercana al retículo sarcoplásmico, va a haber una proteína. ¿Ya? Una proteína que va a poder modificarse. Va a poder modificarse con el voltaje. ¿Ya? Es decir, el cambio de voltaje produce un cambio conformacional en su actividad. Y justo a su frente, en la membrana del retículo sarcoplásmico, va a haber otra proteína. Que es un canal de calcio. Este se llama el canal de rianodina. Ese cambio conformacional es como que entra en contacto ligero con esta proteína y la activa. Y se activa el canal de calcio. Y va a empezar a salir calcio
calcio del retículo sarcoplasmático. Esta proteína de acá se llama el receptor de dihidropiridina, la que está en la membrana del óvulo. Entonces, esta proteína o receptor de la dihidropiridina, con el cambio de voltaje, cambia su forma. Ese cambio de forma estimula un cambio de forma en este canal de calcio, que es el receptor de la actina. El calcio que estaba almacenado empieza, es como que tú abrirías una compuerta, ¿no? Entonces empieza a subir hacia el citoplasma. Entonces, por eso es la importancia de las triadas, la proximidad del retículo sarcoplásmico con los túbulos. ¿Entienden? Esa es la parte inicial. Luego el calcio que se ha liberado se va a unir a la troponina, ¿no? La troponina C, o las troponinas en general, van a tener un cambio conformacional, van a empujar a la tropomiosina, y el sitio activo de la actina para la miosina se va a hacer evidente, ¿no? Y inmediatamente la actina y la miosina se van a unir. La cabeza de la miosina y la actina se unen, ¿no? Porque tienen alta actividad, se unen directamente. La miosina, la cabeza de miosina, se va a unir a la actina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen afinidad, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Pero necesitamos que esa afinidad disminuya para que el filamento pueda tener un golpe, un movimiento. Para eso se necesita ATP. Recuerdan que la cápsula de miosina tenía una ATP así. ¿Qué pasa si no hay ATP? La actina y la miosina se quedan unidas permanentemente, indefinidamente. Y el músculo entra en una rigidez. Eso es lo que se produce en el rigor mortis. Como el paciente está muerto, no tiene actividad metabólica y no hay ATP. Pero, como parte del proceso de daño, la muerte, todas las bombas y los canales disfuncionan, y el calcio empieza a salir fuera de él. Porque quien mantiene el calcio dentro es la bomba, ¿no? La bomba de calcio de dentro. Ya no hay ATP para que se active esa bomba, el calcio empieza a salir. Entonces, todas las actinas quedan libres, se unen y los cadáveres quedan rígidos. Se llama rigor. Cuando hay ATP, ¿no? Cuando hay ATP, normalmente se va a desfosforilar, va a formar de ADP más fosfato, y va a disminuir la afinidad de la miosina polar, lo suelta. Pero esa activación, esa liberación de energía hace que la cabeza, que estaba así, la esté moviendo. ¿Entienden? Porque mira, el calcio ingresa, está la miosina, está la actina, se une, ¿cierto? Y se queda ahí si no hay ATP. Si hay ATP, el ATP hace que tenga menos afinidad, lo suelta. Y la hidrólisis del ATP hace que tenga un movimiento. ¿No? El ADP y fosfato. Se libera el fosfato, otra vez tiene afinidad, y la miosina vuelve a su posición inicial. Y así. Arrastra la. ¿Entienden? Ese se llama el ciclo de los puentes
Se genera un golpe de en el. Pues sigamos. Esto. ¿No? O sea, la troponina desplaza la tropo. La actina y la miosina se unen fuertemente. Llega el ATP disminuye la afinidad de la actina por la miosina, pero también genera el movimiento de la cabeza de la miosina. Se libera el ADP del fosfato inorgánico y vuelve a tener afinidad por la actina. Se une, pero ya no a la misma actina, ¿no? Porque está unida a esta actina, sino a la de más atrás. Y luego la miosina vuelve a su posición inicial, ya se mueve. Pero eso no lo hace una sola miosina, lo hacen todas, ¿no? Por lo tanto, arrastran a las actinas en bloque. Entonces, todos los discos Z tienden a juntarse. ¿Entiende? ¿Ya? Entonces, hemos dicho entonces, con la ausencia de ATP, la miosina se une a la actina. El ATP, al unirse a la cabeza de miosina, genera disminución de su afinidad, ¿no? Y el desdoblamiento, el movimiento de la cabeza de la miosina. Normalmente ese ciclo se repite una y otra vez, ¿no? Vemos aquí. ¿Ya? La miosina normalmente está en este estado. Unido a su actina. Viene el ATP. El ATP disminuye la afinidad de la actina por la miosina. Luego, ¿qué hace? Genera el movimiento de la cabeza a la miosina. Y se vuelve, mientras el fosfato esté unido a la miosina, aún no tiene afinidad por la actina. Este fosfato se libera, se vuelve a unir a esta actina, pero esta cabeza va a tender a volver a su posición inicial. Arrastra hasta el momento de. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? El gol hace ese golpe. ¿Entiende o no entiende? Inicialmente estaba así, unido fuertemente a la. Si no hay ATP, se produce rigor mortis. Si viene el ATP, pierde su afinidad, se libera. Pero el ATP, al hidrolizarse, genera energía, esa energía genera el movimiento de rectificación de la miosina. El fosfato se libera y vuelve a tener afinidad otra vez por la actina. Se vuelve a unir a la actina, pero la cabeza de miosina va a tratar de volver a esta posición inicial. Se libera el fosfato y vuelve a su posición inicial, pero con esto ya arrastrado a la. ¿Se entiende o no se entiende? Es como que inicialmente estoy así. Viene ATP, este movimiento. Agarro a ella y luego trato de volver a mi posición. Ese es el movimiento. ¿No? Si lo haces con todos los brazos, arrastra todo hacia la zona desnuda, hacia el centro. ¿No? Entonces, este ciclo se repite hasta que el calcio ya no esté presente. Porque si el calcio se vuelve a secuestrar, la troponina vuelve a su forma inicial, el sitio de afinidad de la actina para la miosina se vuelve a ocultar y se rompe se produce la rela. Mientras haya calcio en el citoplasma, se va a seguir dando la contra, en ese movimiento. Se va a seguir dando. El ciclo de los puentes cruza. Entonces, actina, miosina, ADP, otra vez recupera su afinidad por la actina al liberarse el fosfato y regresa a su posición. Para que suelte otra vez a la actina, otro ATP se une. Vuelve a hacer el movimiento, se une a otra actina. Se libera el fosfato, gira a su posición inicial. Lo contrario. Lo vuelve a soltar, se vuelve a contraer. Lo vuelve a soltar, se vuelve a contraer. ¿No?
ciclo de los puentes cruzados. ¿Ya? ¿Entendido eso? Pues, en eso se basa la computación. Si regresamos a esta imagen, entonces estas cabezas van a jalar esta tira de aquí, la van a desplazar hacia el hacia la zona. Por lo tanto, la línea o la banda H va a desaparecer. La banda H, ¿por qué? Porque los filamentos delgados se van a juntar y va a desaparecer la banda. La banda I, que es esta parte, se va a cortar. Pero la banda A va a permanecer lo mismo. ¿Ha entendido? Entonces, durante la contracción, la sarcómera regresa a su posición inicial. Mientras haya ATP y calcio, este ciclo va continuo. Entonces, pero normalmente eso dura milisegundos, porque la acetilcolinesterasa va a degradar a la acetilcolina, va a tomar el estímulo al sodio, el sodio va a volver a su posición inicial, se van a aperturar canales de potasio, sale el potasio, se va a fundir a la superficie, el calcio otra vez se va a secuestrar al interior del retículo sarcoplásmico y otra vez la fibra muscular vuelve a estar ahí. ¿Ya? ¿Había entendido? Seguro. Entonces, esta es la parte en la que el sodio estimula la liberación de calcio, de la tropo. Y esto más o menos resume todo ese ciclo, ¿no? Mientras haya calcio, se va a seguir aportando la fibra. Necesitamos que el calcio vuelva. ¿Cuándo vuelve? Cuando la acetilcolina deje de estimular sus receptores. Ahora, hemos visto la inervación motora. Algunas fibras musculares se van a diferenciar y especializar. Se van a formar unas estructuras denominadas usos musculares. Que son fibras musculares que van a estar envueltas por tejido conectivo, muy inervadas. ¿No? Y van a haber neuronas que terminan en estas fibras musculares. Esta estructura se llama uso muscular. Y lo que regula o lo que sensa es el estiramiento del músculo, para evitar el estiramiento excesivo de las fibras. O sea, estas fibritas se van tensando durante la relajación, ¿no? Se contraen, pues, va sensando qué tanto se está estirando el músculo, ¿no? Para evitar la sobredistensión y la ruptura. Y lo mismo va a haber en los tendones musculares. Algunas fibras de colágeno van a estar inervadas por neuronas y lo mismo, van a sensar la tensión en el tendón. Entonces, va a haber entonces dos órganos sensitivos en el músculo. El uso muscular propiamente, son fibras musculares, y el órgano tendinoso de Golgi. Ambos regulan la tensión en el músculo. Más o menos. Son fibras de colágeno, algunas fibras musculares. Perdón, este es el uso muscular. La fibra muscular y las neuronas las envuelven y van sensando el grado de tensión a las que están sometidas. Y el tendón y el órgano tendidoso lateral. Y esto se puede evaluar a través de los reflejos. Golpear ciertas funciones tendinosas, entonces ver la respuesta, ¿no? Más o menos eso mide la integridad de este círculo. La neurona motora,
falta tensión. Así se ve el músculo. Multi. Y así se ve un corte. Medio poliédrico con sus ejemplos. Esta sería una neurona. Está inervando ese grupo. Esa fibra está. ¿Se ha entendido hasta ahí? El músculo. Es importante entender esa parte de la contracción, porque tanto la contracción del músculo liso como el esqueleto, el cardíaco, son modificaciones de esta misma. Una vez entendida la contracción del músculo esquelético, es más fácil comprender la del músculo cardíaco. El músculo cardíaco va a derivar embriónicamente del mesodermo. Esta no tiene casi. Usualmente lo que pasa es que se figura. Todas las células que se mueran en el músculo cardíaco casi siempre va a ser reemplazado por tejido fibras. Eso pasa en los infartos, ¿no? Esa parte del tejido cardíaco va a ser reemplazado por colágeno. Eso trae una repercusión fisiológica. El colágeno no se contrae. Entonces, esa porción de la pared del músculo va a perder fuerza porque no se va a contraer, no va a poder bombear la misma cantidad de sangre. Si el infarto es lo suficientemente grande, el paciente no va a poder bombear sangre y se muere por shock, ¿no? Se choca y ya no tiene capacidad de bombear. Ahora, la estructura, las fibras musculares cardíacas van a tener una morfología característica, muy diferente a la del músculo esquelético. Son células bifurcadas o apantalonadas, como Y invertida. Más o menos así. De esta forma, más o menos, ¿no? ¿Sí? Así más o menos. Esa forma tiene una fibra muscular. Una Y invertida o apantalonada. Sus organelos van a ser parecidos a las de las fibras musculares esqueléticas, ¿no? Van a tener túbulos T, imagínense. Tienen más sarcosomas por célula que el músculo. Se necesita más energía el músculo, sus condiciones por el. Pero el retículo sarcoplásmico es menos desarrollado. El almacenaje de calcio es menos desarrollado, ¿no? Obviamente es estriado, pero menos. Una característica diferente de la anterior, aparte de la forma, es que su núcleo es central. Y solo pueden tener uno o máximo dos núcleos. La célula muscular esquelética tiene múltiples núcleos. Esta solo tiene uno o dos núcleos. Y va a tener un pigmento que generalmente está en uno de los extremos del núcleo, así, ¿no? Donde se va a acumular. Se va a llamar lipofucsina. La lipofucsina le da un color amarillento a los gránulos y resultan del metabolismo de los lisosomas. Y son un marcador de vejez. Más años tiene, más lipofucsina se va a acumular. No solo aquí, las neuronas también. Como pueden ver, se parece un poco. Su túbulos T, pero el retículo sarcoplásmico ya no es tan dilatado, o no tiene esas cisternas terminales dilatadas, ¿no? Solo va a formar diadas, ya no triadas. ¿Por qué? Porque en el músculo esquelético había esto, ¿no? Un túbulo T, un retículo sarcoplásmico por este lado así dilatado, retículo sarcoplásmico aquí dilatado, ¿no? Pero nada, en el corazón va a estar así.
túbulo T, una parte del retículo sarcoplásmico así, otra por acá, otra por acá. Entonces, ya no hay en ambos extremos. Entonces, esto es una diada. Esto era una diada. Solo hay diadas, ¿no? Eso va a ser importante. Ahora, las células musculares esqueléticas, hemos dicho, eran largas, tenían la misma longitud que el músculo propio. El bíceps, aquí, sus fibras musculares se van de aquí. En el músculo cardíaco son pequeñas. Por lo tanto, la longitud del músculo va a estar formada por varias. Y van a haber uniones celulares, uniones celulares especializadas que se van a llamar discos intercalares. Los discos intercalares son estas uniones. Esta es la terminación de una neurona, perdón, de una célula muscular cardíaca. Tienen forma de una gráfica. Una parte vertical y una parte horizontal. Vertical. Entonces, aquí va a venir otra neurona, otra célula muscular, y se va a unir con de estos discos intercalares, las uniones especializadas. La porción vertical va a tener desmosomas, fascia adherente, para decirlo al epitelio. Va a ser una unión de anclaje físico. La porción horizontal va a tener uniones comunicantes. Los iones y las sustancias van a poder pasar libremente en la célula, de tal manera que las células musculares se comportan como un sinciclo. Si una se despolariza, todas se despolarizan. ¿Por qué? Porque el exceso de sodio o de carga positiva va a pasar por las uniones comunicantes a la siguiente célula, y por lo tanto todas las células musculares se contraen al mismo inicio. Basta con estimular uno. Entonces, el disco interca, la contracción del músculo cardíaco. Para empezar, el músculo cardíaco, su inervación es totalmente diferente. No hay esas uniones neuromusculares. Va a haber células musculares especializadas. Y se pueden generar despolarizaciones de forma espontánea, a intervalos regulares. Por ejemplo, las del nodo sinovial. Estas, generalmente, 60, 80 veces por minuto se van a mostrar. Por ella, las del nodo auriculoventricular lo mismo, pero a una frecuencia mayor. Son de 40. ¿No? Entonces, van a tener. Y estos nodos sí van a estar inervados. El sistema simpático y parasimpático. Para regular, uno, la frecuencia de la respiración. ¿No? Sobre todo el simpático va a regular, va a estimular que aumente el peso. El parasimpático va a disminuir la frecuencia. El simpático va a estimular que haya una fuerza de contracción. El parasimpático lo va a hacer. Ya no hay unión neuro, sino el sistema de despolarización va a viajar de célula en célula, o en caso de las aurículas, en caso de los ventrículos, a través de un sistema de conducción. Se va a llamar enlace de His. Van a ser básicamente células musculares modificadas, capaces de transportar como un axón. Una después llega a las neuronas, a las células musculares cardíacas adyacentes, que están la transmiten a sus vecinas. A diferencia del músculo esquelético, como está poco desarrollado, hay poco calcio almacenado en él. Una buena parte del calcio, la contracción va a depender del medio extra. Por lo tanto,
va a haber canales de calcio activados por voltaje en la membrana de los túbulos T y la membrana C. Algo que no había en el músculo, solo había canales de sodio. Acá hay canales de sodio que se despolarizan y esa despolarización activa canales de calcio. Obviamente también hay calcio en el retículo, pero ya no está, ¿no? Sale el calcio. Esa es una diferencia. La liberación del receptor de la hidropirina respecto del tejido sarcoplásmico es la misma, ¿no? El cambio conformacional activa el pero depende mucho del calcio extra. Por eso es que modificaciones en el calcio sérico tienen repercusiones marcadas, ¿eh? Ahora, el resto de la contracción muscular es el mismo, ¿no? Va a pasar el paso del calcio unido al complejo de las tropolinas, después de la troponina y se da el ciclo de puentes cruzados, igualmente. La modificación principal es esta, ¿no? ¿Por qué? Ya no hay triángulo, solo un triángulo. El músculo cardíaco igual es este triángulo. Y lo vamos a ver en práctica, ¿no? Normalmente sus uniones especializadas, los discos intercalares se ven así, como líneas transversales. ¿No? Entonces vamos a ver en la práctica. ¿Hasta ahí se ha entendido? Ahora viene el músculo liso. El músculo liso se caracteriza porque ya no tiene expresiones. La disposición de sus uniones es muy diferente y hace que no haya ese patrón de bandas claras, bandas oscuras o finalmente, o sea, las bandas claras y oscuras que reflejan la disposición de los filamentos gruesos y de los filamentos gruesos y de la. Aquí los filamentos delgados y gruesos están dispuestos de otra manera. ¿Dónde lo encontramos? Sanguíneos, alrededor de glándulas exocrinas, en muchas vísceras, en un músculo filoerector, ¿no? Una característica importante de estas células es que es capaz de sintetizar. Es el único tipo de músculo, o célula muscular, que puede sintetizar matrices celulares. Puede sintetizar colágeno, puede sintetizar. Segundo, tienen muchas veces receptores para ciertas hormonas, oxitocina, que pueden estimular su contracción. Las células musculares lisas tienen forma ausada, es decir, esta forma. Así. Un núcleo alargado central. Sus extremos son afilados y alargados, ¿no? Una célula alargada no posee núcleo único y simple. Tiene muchas uniones comunicantes. También funciona como un sencillo. Se estimula una, se estimula otras. Tiene una lámina externa y tiras reticulares rodeando a cada célula. Parecido al músculo. El tamaño varía de acuerdo al tamaño del órgano. Puede tener 200 micrómetros en las paredes de las vísceras, o sea, tan grande como 500 micrómetros en el núcleo grande. Va a tener igual elementos delgados y gruesos. Los filamentos delgados están dando por la actina, y los filamentos gruesos por la miosina. Pero en los filamentos delgados va a haber actina y tropomiosina. Pero va a haber dos proteínas diferentes, la cal-desmona y la calpo, que van a cumplir función del complejo de la troponina. Es decir, el músculo liso no tiene complejo de la tropo. En vez de la troponina va a tener cal-desmona y calpo. ¿No? No tiene troponinas. ¿No? Y los filamentos gruesos, la miosina. Pero esta miosina es una isoforma diferente a la del músculo. No es la misma. ¿No? Es una variante. Porque vamos a ver que su forma de estar establecida es diferente. Y también va a haber filamentos intermedios, desmina y membrana, algo que no había en el músculo esquelético, ¿no?
célula muscular lisa va a tener unas zonas centrales dentro del citoplasma, o a veces en la membrana celular, que se van a llamar cuerpos densos. Los cuerpos densos están formados básicamente por alfa, donde se van a anclar filamentos intermedios del citoesqueleto, como decimos en el, pero también se van a anclar los filamentos delgados, ¿ven? La actina se va a anclar. Van a ser homólogos a los discos Z. Los cuerpos densos fungen función como discos Z. ¿Ya? Ahora, estos están en todos sus citoplasmas, o sea, más o menos así. Para que lo entiendan, ¿no? Vamos a tener la célula muscular lisa. Ahí, su núcleo. Y vamos a tener los cuerpos densos. Un cuerpo denso aquí, un cuerpo denso aquí, un cuerpo denso, cuerpo denso, cuerpo denso, cuerpo denso, cuerpo denso, cuerpo denso. Y ahí se va a unir este filamento de actina aquí, actina aquí, actina aquí, actina aquí, 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 aquí. Como una red tridimensional. De tal manera que cuando se contrae, ya no es como el músculo esquelético que solo se contrae en este sentido. Se contrae todo hacia el centro. Se relaja. Esta forma, todas esas se contraen. Los filamentos gruesos van a estar en el centro de los filamentos delgados. Pero ya no hay ese patrón. Filamento delgado, grueso, delgado. Por eso no hay. Ahora, su contracción va también a ser totalmente diferente. Aquí tenemos los cuerpos densos, ¿verdad? En rosado, los filamentos de actina. En azul, los filamentos de va a haber una proteína en el músculo liso que no hay en el músculo esquelético. Se llama la sinasa de las cadenas ligeras. Como su nombre lo dice, es una enzima que escinde o rompe las cadenas ligeras. Ahorita vamos a ver. Además, la calmodulina, otra proteína, que va a tener una función de fijación de calcio, que va a formar un complejo calcio-calmodulina. Ahorita vamos a ver la contracción. Entonces, los cuerpos densos van a ser análogos a los discos Z. Están formados por alfa, actina. Ahí se van a anclar los filamentos de actina. En el caso del músculo esquelético era una línea, y ahí se anclaban. Aquí son estructuras focalizadas donde se anclan, ¿no? Como radios alrededor. Además, ya no va a haber retículos sarco, van a tener invaginaciones de la membrana que se van a llamar caviolas. Y en estas caviolas, si bien es cierto son estructuras externas a la célula, se va a concentrar calcio. O sea, ya no tienes secuestrado el calcio con el músculo esquelético, ¿no? Va a estar prácticamente fuera las caviolas. Las caviolas van a ser análogos a los retículos. Este filamento de actina está unido aquí a un cuerpo de este otro cuerpo. Si recuerdan, los filamentos gruesos probablemente estaban dispuestos cola con cola. Esto no era un centro. Aquí no, aquí están dispuestos cola con cola, pero en sentidos opuestos, como un palo de hockey. Aquí, aquí, aquí. Entonces, no jalan solo ese centro, sino se unen